Como ha cambiado un poco la liga por el COVID, hemos tenido semanas también con partidos entre medias y estamos acostumbrados, llevamos un nivel de trabajo bueno y hay que seguir como lo estamos haciendo y disfrutarlo, como he dicho antes, porque es una competición que es única, que es muy importante y salir a pasarlo bien y a ganar. Pues la verdad que yo, por lo que percibo, el vestuario tiene ganas de salir a competir los partidos y que queda una semana ya vienen las fiestas y demostrar que podemos hacerlo y podemos ganar los partidos y son muy importantes los dos que vienen y también por poder seguir en una competición que es muy bonita y luego que el Barça es un rival complicado que sabemos que tiene muchas cosas buenas que hace y queremos demostrar que nosotros también hacemos bien las cosas. No nos lo vamos a plantear así, ¿no? Es decir, hay momentos en los que llegan competiciones que son una alegría, ¿no? Y esta lo es, porque al final, en primer lugar, es un partido de reconocimiento, es un partido de reconocimiento al trabajo del año pasado. No están todos los equipos, hay equipos muy buenos de nuestra categoría que no se han clasificado porque para poder optar a participar tienes que quedar el año anterior en un buen puesto, eso lo conseguimos, por eso creo que esa parte de reconocimiento lo tenemos que valorar. Y después tiene que ser un partido ilusionante, ¿no? El hecho de que a un partido único tengas el gran premio de pasar y de pasar de eliminatoria después solo de un día, creo que es algo que también es ilusionante, por lo que esa parte que viene de la liga pues no la vamos a obviar, pero no vamos a partir de ella, ¿no? Creo que es un partido nuevo, una competición diferente, entre semana, con un estímulo de viaje, a un rival que no nos hemos enfrentado a él nunca. O sea, hay cosas creo que son lo suficientemente estimulantes como para que apartemos esa mala regularidad que es verdad que tenemos y trabajemos estos días en base a cambiarla y que el miércoles pues, pueda ser el partido en el que cambiemos esa dinámica. Yo solo te digo que soy muy responsable en cada partido que jugamos como institución y como entrenador. Cuando uno es responsable tiene que alinear en consonancia con ganar el partido, entonces vamos a hacer una alineación lo mejor posible para poder ganar a un equipo que es muy competitivo, que en su campo hace las cosas muy bien, que en su campo encima tiene menos puntos de los que por méritos tendrían que tener y eso nosotros lo reconocemos, ¿no? Por lo que vamos a hacer una alineación lo mejor posible pensando en el partido del miércoles. Es evidente que venimos con mucha carga de entrenamientos, con muchos partidos entre semana, etcétera, que eso hace que no todos los jugadores estén al 100%. Entonces, los que no estén al 100% no viajarán o no jugarán, pero los que estén en el campo pues tienen que estar al 100%. Esa es mi responsabilidad como entrenador, tenerles al 100% y la de ellos como profesionales y por eso están aquí con nosotros, ¿no? Porque tienen un nivel muy bueno y por eso la alineación del miércoles estará relacionada con hacer las cosas bien. Yo creo que el plus es el mismo, y porque el año pasado, por ejemplo, nos tocó jugarla en casa y nos fuimos de aquí después de una prórroga con 10 jugadores perdiendo los penaltis y nos fuimos todos con un disgusto importante, por lo que el plus de competirla y competirla para ganarla creo que es el mismo. Verdad que ellos tienen la circunstancia de jugar en su estadio, que eso al final pues también es una ventaja, pero el año pasado quedó demostrado que no es determinante 100%. Y bueno, también vuelvo a decir que para nosotros es un estímulo ir a un campo nuevo, en este caso viajar ahí a Tenerife, es una experiencia para todos que como colectivo nos tiene que ayudar a crecer. Ya el año pasado jugué esta competición y es verdad que fue distinta y la verdad que tengo muchas ganas de jugar esta competición con el Cornellá y también de jugar porque ha sido un año complicado de donde vengo y lo que me ha pasado y poder seguir disfrutando del fútbol y también de vivir la experiencia que es muy bonita, que el año pasado también la pude vivir y es una experiencia muy bonita, jugar Copa del Rey, te sientes más futbolista y yo creo que eso también es muy importante.